noches. Zaragoza es la segunda gran ciudad española por detrás de Sevilla que más tarda en pagar a sus proveedores, 70 días. Analizaremos con nuestros invitados si se está incumpliendo lo previsto en el plan de ajuste municipal que establece el plazo de pago a proveedores en 50 días. Hablaremos además del 10º aniversario del 11M que se conmemora mañana. En vísperas de esta fecha, el ministro del Interior ha dicho que España tiene un riesgo probable de sufrir atentados islamistas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Buenas noches, Aurelio. Muy buenas noches. Juan Martín, portavoz de Chunta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese pago a proveedores. Zaragoza es una de las grandes ciudades españolas que más tarda en pagar a sus proveedores. Por detrás tiene Sevilla con más de 80 días, Zaragoza son 70 días, con lo que parece ser que se está incumpliendo ese plan de ajuste que establecía el pago a proveedores en 50 días. Vamos a analizar cuál es la situación, cuáles son los problemas para pagar a esas empresas que han prestado un servicio al ayuntamiento. Empezamos, Juanjo, por ti. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué no se está realmente incumpliendo ese plan de ajuste? ¿Se debería de haber acogido Zaragoza a ese plan de pago a proveedores como otras ciudades? Yo creo que el plan de ajuste es uno de los asuntos municipales que más está ocupando a los grupos y que incluso está suscitando una rara pero deseable unanimidad en su seguimiento y en su análisis pleno a pleno. Lo cierto es que en conjunto el plan de ajuste se está cumpliendo, van mejorando los datos, lo que permite hablar de otra cosa, que sin dejar de cumplir las obligaciones sociales, que en eso no hay ninguna duda, que el Ayuntamiento de Zaragoza no se está distinguiendo por incumplir las actuaciones en acción social o en las escasas competencias en educación que tiene o en cultura, etcétera. Sin embargo, están mejorando sus datos económicos, es decir, que la mejora de la situación económica no depende de unos crueles ajustes en políticas sociales. Es un dato que también me gustaría centrar junto al pago de facturas. En segundo lugar, dentro de ese ranking de 6 ciudades, yo creo que Zaragoza es tal vez la peor tratada en ingresos. Porque no hay una ley de capitalidad, no está recibiendo aportaciones del gobierno de Aragón. Es más,
de el impago de algunos servicios por parte de la comunidad autónoma, o incluso está teniendo que tomar medidas, sobre todo en acción social, para suplir las deficiencias o ahí sí los recortes del gobierno de Aragón. Por tanto, el dato de la factura sería un dato más, va mejorando. Es cierto que hay un cierto incumplimiento de lo que marca el plan de ajuste, pero las estadísticas son engañosas. Por ejemplo, en Zaragoza Cultural, que conozco el dato de primera mano, se está pagando en 27 días. Es decir, que dentro del ayuntamiento habría que ver qué proveedores, qué contratistas, qué servicios, con qué ritmos se pagan unas u otras facturas. En cualquier caso, me gustaría destacar que dentro de la planificación económica, la ciudad de Zaragoza está siendo un ejemplo de cómo es posible cumplir compromisos con los ciudadanos y mejorando, es cierto, la situación económica. Juan, ¿hay áreas en las que se tarda más en pagar por alguna razón en concreto? ¿No? Sí, hay áreas que se tarda más en pagar por razones de peso, es decir, porque son facturaciones más difíciles de comprobar, porque hay que, evidentemente, ver exactamente si se han cumplido servicios. Por ejemplo, los contratos de suministro tienen bastantes menos dificultades a la hora del pago que los contratos de servicio, porque evidentemente hay que comprobar factura a factura. Pero sí que voy a dar un dato para que también entendamos por qué hay una controversia detrás de todo esto. Hay ciudades de España que computan y comunidades autónomas que computan los plazos de pago a los proveedores desde el momento en que aceptan la factura, no desde el momento en que entra por la ventanilla, sino desde el momento en que ellos dan el ok al pago de esa factura. Y otras ciudades, como en el caso de Zaragoza, que se empieza a computar desde el mismo momento en que entra la factura por la ventanilla. ¿Vale? Desde ese momento hasta el momento final de pago. Eso hace que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha dado la paradoja de que hay unanimidad a la hora de afirmar que Zaragoza cumple con el periodo máximo de pago, que es el de los famosos 48 días. Y realmente, pues, probablemente muchos proveedores del Ayuntamiento de Zaragoza estarán diciendo que Verde Plaza han segado, que ellos a 48 días no les están pagando, porque cuando entra la factura por el registro del Ayuntamiento pasan más de 48 días hasta cobrar. En cualquier caso, en cualquiera de los casos, 48 días para una pequeña o mediana empresa es una enormidad. Una enormidad, sobre todo si está pasando por situaciones de dificultad. Para trabajadores autónomos, para pequeñas empresas, 48 días de demora en situaciones en las que su liquidez se ve comprometida es una enormidad, y por lo tanto el Ayuntamiento de Zaragoza no es que tenga que competir por estar en el ranking
plazos menos malos, sino que tiene que competir por ser uno de los mejores y tener plazos de pago muchísimo más ágiles. Bueno, el objetivo es reducir precisamente esos días, ¿no? Cómo afecta estos impagos, estos retrasos, digamos. Aurelia, Bueno, la empresa. yo tengo lógicamente la obligación de defender la mayor celeridad posible en el pago a proveedores, sean del tipo que sean, y se trate de la administración que se trate, incluyendo también no solo a las administraciones, sino a las grandes empresas que demoran todo lo que pueden en el pago a sus proveedores, que normalmente son pymes. Dicho esto, y repito taxativamente que el plazo de pago siempre es largo, y máxime en unas circunstancias como las que estamos en este momento, en la que las entidades bancarias por sistema no aceptan las certificaciones de la administración para adelantar el importe de las mismas, como ocurría habitualmente. Dicho esto, claro, hay que analizar distintas facetas. Primero, cuál es el enunciado de la ley, en qué circunstancias nos desenvolvemos, qué distinto tratamiento se está dando a unos proveedores o a otros. Hombre, en general, 70 días es mucho tiempo, pero mucho más plazo es el que están manejando otras administraciones. Con lo cual, yo no es que rompa una lanza en favor del ayuntamiento. Lo que sí digo es que esto, como todo en la vida, hay que analizarlo en el contexto en que se está desenvolviendo en estos momentos. Y en estos momentos, pues bueno, tampoco podemos hacer un casus belli por una demora que es muy perjudicial para las pequeñas empresas, pero que se enmarca o hay que enmarcarla en el contexto de una situación determinada del ayuntamiento que, como se ha dicho, pues también tiene que atender a otras obligaciones de tipo social, etcétera, etcétera. Lo deseable es que los plazos se acorten al máximo, pero no por parte del ayuntamiento, sino en general que esa filosofía o esa mala praxis del ya pagaré, esto hay que cortarlo de raíz, y probablemente no se corta tanto con normas, sino como la aceptación por todas las partes de que cuando se debe algo hay que pagarlo, evidentemente, y lo antes posible. El Partido Popular dice que el ayuntamiento debería de haberse acogido al plan de pago a proveedores como han hecho otras grandes ciudades y que no se vería en esta situación, que podría haber reducido ese plazo. No, yo no creo que en este momento, quizá hace 2 años sí que actuó favorablemente, que en este momento influye mucho en la situación económica del ayuntamiento el plan
el plan que proponía el Ministerio de Hacienda. Es más, creo que tenía algunas repercusiones, creo que se ha discutido en más de un pleno y en alguna comisión de Hacienda, que tenía repercusiones desfavorables sobre la Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. En cualquier caso, me gustaría por remarcar una cosa que se ha dicho ahora mismo, es que este pago de facturas está conviviendo con una dificultad de créditos de la banca. Que eso es una situación que sí que agrava la situación, sobre todo de las pequeñas empresas. Pero también en ese caso hay que entender que esos 70 días es una media, con lo cual creo que, y a pesar de que todos haya que pagar con la misma celeridad, no se está pagando igual algunas contratas que recaudan junto con el servicio frente a otras pequeñas empresas que sí que toda su facturación depende del ayuntamiento. Pero como Ese es un caso que, en cualquier caso, hay una cierta incoherencia, quiero decir, el Partido Popular, si no me equivoco, votó favorablemente a la situación actual del cumplimiento del plan de ajuste del ayuntamiento. Es decir, bien puede defender una medida que yo creo que la defendía exclusivamente porque provenía del Ministerio de Hacienda, pero creo que en el debate de la Comisión de Economía y Hacienda se vio que acoger al plan de ajustes primero no favorecía una mejora de la situación económica, desde luego no el pago de facturas, y en segundo lugar que podía tener algunas repercusiones sobre un conjunto de medidas crediticias desfavorables. bueno, Pero el mayor problema que tenemos en este momento es que, con todo el respeto del mundo, es que el Partido Popular tiene la cara bastante dura. Quiero decir, es que en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza este expediente se ha votado por el Partido Popular a favor, en el que decíamos que cumplíamos los plazos máximos de pago a proveedores. Eso lo decíamos al Ministerio de Hacienda. Es decir, que no estamos diciendo que se abstuvo el Partido Popular, que cuestionó, que puso encima de la mesa el plazo de pago del Gobierno de Aragón, o el del Ayuntamiento de Sevilla, que por cierto gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Es que lo que no se puede estar es soplando y sorbiendo en los mismos temas constantemente, que es lo que hace el Partido Popular, porque puede uno entender que no tiene que guardar coherencia al discurso del Partido Popular, si es en el Ayuntamiento de Zaragoza con respecto al resto de instituciones. Yo creo que si el Partido Popular está diciendo que cumple, y además cumple con determinados requisitos y con determinadas días de pago, lo que no puede en este momento es afirmar que el Ayuntamiento de Zaragoza, en esos mismos requisitos, habiendo votado como él ha votado a favor, no está cumpliendo, porque lo acaba de votar hace exactamente 2 semanas. No hace ni un año ni 2, hace 2 semanas. Entonces, a partir de ahí, yo lo que sí que le pediría es al Partido Popular que sea constructivo, es decir, que hay que criticarlo, por supuesto,
soluciones. Y por último, que haya una administración pública que incumple los periodos máximos de pago a sus proveedores es un fracaso de esa administración pública y también de la administración que lo tutela, que es el Estado. Porque evidentemente alguna fórmula habrá que arbitrar para que los ayuntamientos tengan liquidez y tengan un sistema que les permita acometer las situaciones, las puntas de falta de liquidez que tienen en este momento. Porque también hay que decir que el Ayuntamiento de Zaragoza, si tuviese que aplicarle el plan de pago de proveedores al Gobierno de Aragón o al Gobierno de España, probablemente no cumpliría el Gobierno de Aragón ni el Gobierno de España con el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, el objetivo es reducirlo en 2015 al 50 y en 2000. Para que te hagas una idea, la factura del 2013, estamos en el 14, del 2013 del tranvía que tiene que pagar el Gobierno de Aragón de 10 millones de euros y estamos el día 10 de marzo del año 2014. No ha sido satisfecha por el Gobierno de Aragón. Con esa muestra, yo creo que se dice todo. Bueno, esperemos que poco a poco esos objetivos se vayan cumpliendo y como pedía a Aurelio, que se pague lo más rápidamente posible a esas empresas. Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora de otro tema, de otro asunto. Mañana se cumple 10 años del atentado del 11M, ese trágico atentado que tuvo como consecuencia el fallecimiento de 191 personas y que dejó casi 2.000 personas heridas. Ya han comenzado los actos de homenaje a las víctimas. Hoy se ha celebrado uno de ellos, al que ha asistido el ministro de Interior. Mañana habrá también otros actos, habrá un funeral que presidirán los reyes y bueno, son homenajes que se van a suceder, un aniversario terrible de 10 años que nos lleva a recordar de nuevo esa tragedia, ¿no? Me imagino que hoy en día, 10 años después, todavía todos nos acordamos lo que estábamos haciendo 10 años antes en ese mismo momento, Aurelio. Bueno, como tú has bien dicho, son 10 años de la mayor tragedia como consecuencia del terrorismo que ha padecido España. Deberíamos haber sacado ya varias lecciones de este suceso, de este doloroso suceso. Primero, llorar junto a todas las víctimas, sus familiares, etc. Segundo, no politizar tanto como se ha politizado un zarpazo del terrorismo. Y tercero, estar muy atentos y muy alerta
garantiza que no pueda volver a ocurrir. Mañana se conmemora el 10º aniversario, como decía, dolor junto a las víctimas y a sus familiares. Todo homenaje es poco, toda compensación es poca, porque estamos hablando de víctimas que no tenían absolutamente nada que ver con los presuntos móviles de una cuadrilla de delincuentes, sean cuales sean las matizaciones políticas que quieran aplicárseles, y que de pronto se han encontrado con unas vidas truncadas y con un zarpazo horroroso. En segundo lugar, como decía, no hay que politizar determinadas cuestiones, y me da a mí la sensación de que tanto al principio como a posteriori se ha politizado excesivamente y se ha utilizado como arma de confrontación algo que no debería haber pasado nunca, de un drama de ámbito nacional. Y como decía, en tercer lugar, estar alerta, muy alerta, porque hay ocasiones en las que el querer paliar resultados o desfigurar motivos o comprender actitudes no conduce más que a la repetición de hechos que nunca deberían repetirse. Y me da a mí la sensación de que, independientemente del dolor, de la conmemoración, etcétera, etcétera, hay temas que en ocasiones se están tratando con excesiva frivolidad, como es la amenaza terrorista. Dios quiera que nunca vuelva a ocurrir, pero Dios quiera también que si alguna vez vuelve a ocurrir, no sea por no haberse tomado absolutamente todas las medidas que se deberían haber tomado para evitarlo. El ministro en este asunto ha dicho que hay un riesgo probable, pero que es el mismo riesgo de hace unos años, de ese tiempo a esta parte, que no ha aumentado, pero que hay un riesgo. Juanjo. No creo que sean afortunadas las declaraciones del ministro hablando de riesgo probable. Coincido en que la amenaza terrorista en esta sociedad existe, pero no es más allá de la que existía en el 2003. Y en el 2003 no se tomó ninguna medida de alerta ante informes del Centro Nacional de Inteligencia. Es más, inmediatamente se politizó el tema y se desvió hacia un asunto que propagandísticamente interesaba más. No se estará intentando de hacer también propaganda política de un aniversario. Ojo, que están muy recientes los acontecimientos de Ceuta y Melilla, están muy recientes. Quiero decir, esa acción-reacción es muy difícil ponerle puertas a la inmigración cuando la historia de la humanidad está hecha de grandes
grandes emigraciones, no me gustaría que se estuviera utilizando la amenaza terrorista, la probabilidad de un ataque terrorista para hacer propaganda de un acontecimiento que en absoluto tiene nada que ver con eso y que hay que deslindar. Es cierto que Ceuta y Melilla pueden ser lugares donde comandos aislados o no sé cómo lo llaman, suicidas al servicio Lobos de Al-Qaeda, solitarios. lobos solitarios, en efecto, no recordaba. Lobos solitarios pueden tener su lugar, igual que en Sevilla, igual que en Barcelona, pero igual que en Londres, igual que en París, ese acontecimiento del lobo solitario puede existir, pero no me gustaría que al hilo de una reflexión que debería hacerse en la línea que Aurelio decía en este 10º aniversario, se utilizase para todo lo contrario, para estigmatizar, y perdón, tal vez la palabra sea muy dura, estigmatizar con la probabilidad de un ataque terrorista a toda una cultura o a toda una situación como es la de la inmigración, la de la injusticia, la de el hambre. Yo recuerdo que los 5 primeros años del siglo, 2000 a 2005, se vivió como una situación de miedo global. Desde el 11S, recuerdo que en todos los debates, en todas las informaciones de prensa, había grandes amenazas. Vivíamos el miedo. La crisis nos ha colocado ante un miedo real, es decir, el miedo ante la propia realidad de nuestra situación económica, y que ese es el miedo palpable y el miedo que puede explicar muchas más amenazas. Juan, ¿crees que se puede utilizar políticamente o se está utilizando políticamente este aniversario, como dice Juanjo, o hay un riesgo probable, como dice el ministro? Yo no sé si hay un riesgo probable o no. Yo supongo que el ministro tendrá, quiero pensar que tiene razones para afirmar algo de forma tan categórica. Pero es que yo creo que el primer recuerdo 10 años más tarde tiene que ser para las familias y para las personas que fueron asesinadas. Además, yo creo que vilmente, de una forma absolutamente inhumana y atroz ese día, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que estaba desayunando y estaba viendo la televisión y no me lo podía creer. Simplemente no me lo podía creer. Recuerdo que la primera imagen que me viene a la mente es de un enorme agujero en un tren de cercanías y un montón de cadáveres en la vía, en las vías. Es la primera imagen que yo tengo en la cabeza. Y la segunda imagen que tengo en la cabeza es a un ministro del Interior en aquel momento, el señor Acebes, diciendo que había sido ETA. Esa es la segunda imagen que tengo en la cabeza. Y la tercera imagen que tengo en la cabeza es al presidente del gobierno, diciendo que había sido ETA. Y muchas de las cuestiones que en este momento estamos viviendo 10 años después, en cuanto a la relación política que hay tan crispada, la situación social que hay y la falta de credibilidad de los medios de comunicación y de buena parte de los partidos políticos,
política su responsabilidad, pero no solamente en el lado del gobierno de aquel momento, sino también en los medios de comunicación. También en los medios de comunicación. Ha habido medios de comunicación que hasta hoy, después de un juicio, después de una condena, después de meses y meses de investigación, pues han estado sosteniendo posiciones totalmente diferentes, y ahí hay una responsabilidad, y hay una responsabilidad social, y hay una responsabilidad política, y hay una responsabilidad periodística, porque no vale todo, y en aquellos días valió todo. Y evidentemente lo primero que hay que tener en la mente es a las víctimas, pero después yo creo que hay que poner encima de la mesa mecanismos para que no vuelva a ocurrir un atentado de esas características. No puede haber un gobierno con un ministro de justicia, un presidente del gobierno, un candidato a la presidencia del gobierno de España, que ahora es presidente del gobierno de España, que aquellas 48 horas no dijo nada, cero, nada de nada, que hablaba el señor Aceves, el señor Zaplana y el señor Aznar por él, y que evidentemente hay una responsabilidad de todo esto, que nunca se llegó a depurar, porque el Partido Popular no permitió ni siquiera las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados. Yo recuerdo aquellas 48 horas. Recuerdo cómo desde los medios de comunicación fuera de España, como si esto fuese una dictadura, se tuvo que empezar a decir la verdad de que no había pruebas de que hubiese sido ETA, de que había empezado a haber pruebas de que era un atentado islamista, y mientras aquí nos estábamos desayunando en los telediarios y en determinadas radios y en determinados periódicos con una versión no alejada de la realidad, absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Y todo aquello ha generado muchas cosas después. Se ha acabado ya con esas teorías de la conspiración de las que se ha hablado durante mucho tiempo. ¿Crees, Aurelio, que se ha acabado de hablar? No me considero en condiciones de afirmar si se ha acabado o no con teorías de la conspiración. Tampoco, es decir, cuando las cosas no se aclaran contundentemente desde el principio, siempre queda un margen a la duda y a la sospecha y a la incertidumbre. Pero lo deseable sería que en esto y en otros muchos casos se pusiesen encima de la mesa todos los datos que hay y no se tuviese miedo de la verdad, sea cual sea. Es peor la mentira, o sea, siempre es más peligrosa la mentira que la verdad. En este caso, yo lo de la teoría de la conspiración, sinceramente, yo no me atrevo a opinar. ¿Crees que hay cosas que no sabremos nunca sobre este asunto? Bueno, sobre este asunto y sobre
muchos asuntos hay cosas que no sabremos nunca, pero no solamente sobre este. Siempre que un tema tiene la trascendencia suficiente como para políticamente beneficiar o perjudicar, siempre pienso habrá zonas oscuras y realmente hay cosas que no las sabemos nunca, sobre todo cuando hay partícipes de primera línea que se suicidaron, etcétera, etcétera. O sea, no se puede saber, pero repito, no solo en este tema, hay otros muchos temas, desgraciadamente, en la historia de España relativamente reciente, sobre los cuales pues quizá tengan que pasar muchos años, si es que llega a saberse, para saber toda la verdad. Pero a ver, no saber todo no significa extender, que creo que en Aurelio es ajeno a, no es extender un velo de sospecha sobre qué pasó, sino que la labor de la justicia, como en este caso es, instituir un sumario que casi todo el mundo coincide que está muy bien instruido, y quizá ese fuera uno de los problemas, que estuvo tan bien instruido que no hubo filtraciones y que hasta que no se produjo el juicio del sumario apenas se supo nada, ¿no? Con lo cual sí que dio lugar a que determinada prensa elaborase sus propias teorías. Claro que lo sabremos todo, pero como dice Aurelio, de tantas y tantas cosas, porque la labor de la justicia era instruir el sumario y depurar y hacer justicia, ¿no? A partir de ahí hubo muertos por el camino, es decir, hubo protagonistas que desaparecieron, pero en la línea que decía Juan, es que ha habido represaliados hasta hace muy poco. Es que hubo un juez, Gómez Bermúdez, que fue represaliado. Es que hubo varios altos cargos policiales que después fueron represaliados. Es decir, eso no olvidemos que realmente... Esto, directores de medios, el director de la ABC en 2008 tuvo que desaparecer de familias y luego cuestiones, yo creo que son que cuestiones más de fondo, pero no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la convivencia, de nuestra convivencia, que se centra en una serie de valores mínimos. O sea, toda la sociedad aquel día se puso detrás del gobierno. Como no puede ser de otra manera, todos los partidos políticos democráticos, como no puede ser de otra manera, con cientos de personas asesinadas por un grupo de fanáticos extremistas, no puede ser de otra manera. Por eso un gobierno no tiene la legitimidad de mentir a la sociedad. Porque si vale eso, si vale que mienta un gobierno para ganar unas elecciones, teniendo como tenía toda la sociedad detrás, yo recuerdo la manifestación de Zaragoza del día siguiente. Yo la recuerdo perfectamente, cómo estaba la calle. Y recuerdo toda nuestra sociedad, cómo estaba detrás. Y nadie estaba hablando. ¿Quién fue el que primero que habló de esto?
partido político a este atentado? Pues alguien en el gobierno, porque el resto estaba callado. Todo el mundo aceptando la versión oficial. Alguien en el gobierno. Y es que me acuerdo de la frase de los terroristas no están en lejanas montañas. Es que me acuerdo. Es que afortunadamente yo creo que hay cosas que se tienen que quedar grabadas por una cuestión de democracia, de ética, de verdad en las relaciones sociales, no por una cuestión de partidos políticos, porque no podemos asentar nuestra sociedad sobre una praxis, una manera de practicar la política ajena a principios morales y éticos mínimos. Y eso fue lo que pasó ese día. No nos queda tiempo, Aurelio, para concluir. Una última. A mí hay algo que me ha llamado la atención y me preocupa muchísimo. Es qué peligroso es que haya riesgo de represaliar jueces, ¿no? O que se utilice ese término, con razón o sin ella, con verdad o sin ella. Pero qué peligroso es cuando en una sociedad se puede manejar ese concepto. Y no me estoy refiriendo solo a este tema en concreto, sino en general a que quepa la más mínima sospecha de que en un momento determinado a un juez se le pueda retirar, represaliar, amonestar o apercibir por determinadas actuaciones dentro del ejercicio de su poder independiente, ¿no? Mira, esta mañana, disculpa, para terminar rapidísimamente. Yo me he quedado helado cuando iba conduciendo esta mañana, iba conduciendo y el director del ABC, esos días, ha estado contando, después fue destituido como director de ABC. Ha estado contando cómo fueron las presiones desde el gobierno para que la posición de la redacción y de la cabecera de la ABC esos días fuese en la dirección de asumir la tesis del gobierno de España. Caramba. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Mañana será un día de recordar a esas víctimas, 191 personas, casi decíamos 2.000 heridos. Nosotros seguiremos esos actos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado.